Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amigos televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Otoniel Bonilla y quien les habla, Juárez Castillo. Buenas noches. De nuevo con ustedes esta noche para comentar temas de mucha importancia que se han estado sucediendo en este devenir político, institucional que el país está viviendo y que tiene que ver mucho con todo el ambiente electoral y sobre todo el trauma que el país ha sufrido con motivo del gigantesco y obsceno fraude que se le hizo a la voluntad popular el pasado 6 de octubre. Precisamente hoy cumplimos un mes de ese atraco electoral, porque no hay otra manera que describirlo. Nosotros trajimos para ustedes en detalle el informe de participación ciudadana, que lo slide por slide, o imagen por imagen, conclusión por conclusión, y lo que hubo el 6 de octubre fue un atraco físico al sistema electoral dominicano, con complicidad clara de la Junta Central Electoral, para burlar en una forma abierta la voluntad popular. Hoy se cumplen un mes de ese trauma y los acontecimientos que ha generado no pueden ser más importantes. Está la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana, que prácticamente se ha ido vaciando de una forma patética, de dirigentes valiosos que simplemente están asqueados de que esa organización haya pasado a ser lo que es, ese proceso indetenible que marcó el discurso famoso del doctor Leonel Fernández, ya histórico, donde explicó las razones por las que le era imposible permanecer en un partido que ya no era el partido de Juan Bosch. Ayer trajimos unas imágenes, hoy traemos otras de ese proceso agigantado cada día más de éxodo de los dirigentes del otrora Partido de la Liberación Dominicana hacia la fuerza del pueblo. Ahí tenemos hubo un éxodo en Europa de miles de dirigentes, que creo que tenemos las imágenes del acto donde se produjeron renuncias masivas del Partido de la Liberación Dominicana, prácticamente de todos los principales responsables del PLD en Europa, y que pasaron a formar parte de la fuerza del pueblo. Creo que lo tenemos, el máster disponible. En los que llega, sí, hay que señalar, Juárez, y a los amables televidentes, que ahora, porque ya hemos visto la salida de altos dirigentes de lo que fuera el Partido de la Liberación Dominicana en esta etapa, y ahora ha iniciado ya con mucha fuerza la salida de militantes de la base, de dirigentes intermedios, y eso vendrá produciéndose en forma masiva. Así es. Porque donde está verdaderamente la fuerza, o donde estuvo verdaderamente la fuerza del presidente Leonel Fernández, no era en la alta dirección del partido, sino en la dirección intermedia, en la dirección de base, en los militantes, que es realmente lo que componía el Partido de la Liberación Dominicana, y donde radica justamente esa fortaleza, es ahí. Ahora veremos, como ya comienza a producirse, esta avalancha de renuncias, porque también hay que decirlo, no ha sido una salida tumultuosa, ha sido una salida organizada, sí, como es precisamente el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Ahí está la información. Ayer este fue un acto importante de donde decenas... Aquí eran la de los abogados, así sí, es. Decenas de coordinadores de abogados del PLD renuncian y se suman a la fuerza del pueblo. Creo que tenemos la de los dirigentes, el video de los dirigentes de Europa. De Europa, vamos a ver, que también es muy significativo, porque allí ciertamente las fuerzas del presidente Leonel Fernández en Europa eran abrumadoramente mayoritarias dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Y claro está, el malestar lo único que ha venido es multiplicándose, y asimismo las salidas irán creciendo, irán incrementándose de forma
tal que en pocos días veremos, cuando se hagan las mediciones, que de ese partido que fue el principal hasta la salida del presidente Leonel Fernández, lo que queda es la sigla y la Casa Nacional, porque ni siquiera locales abiertos tienes en la mayoría o en la inmensa mayoría de los municipios y provincias del país. Así es. Pues vamos a ver este corto video sobre la renuncia masiva de los dirigentes más importantes del Partido de la Liberación Dominicana en Europa. Para que nuestra patria siga teniendo escudo, porque se lo han querido robar en publicidad en la calle. Ese es el PLD que gobierna hoy en la República Dominicana. Destruye las ideas de Juan Bosch. Compañeras y compañeros, con fe y decisión, en el día de hoy, la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, en más de un 80% de su estructura organizacional y de su membresía, estamos renunciando a ese partido viejo y pasando a formar la fuerza del pueblo que dirige el compañero Leonel Fernández. Juramos para que Leonel Fernández y el conjunto de partidos y organizaciones políticas. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Hay que decir, ahí quien se Masivo. escucha, además de lo masivo que es el presidente de toda Europa, de lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana, el diputado Marcos Cros, que ahí estaba haciendo uso de la palabra al momento de juramentar. Él decía a más del 80% de lo que era la militancia del PLD y que ahora se incorpora de manera militante, que es una dirigencia formada, que ahora pasa automáticamente a dirigir los destinos de la fuerza del pueblo en Europa. Así es. Y el presidente Fernández ya inició las labores de definitivamente de una poderosa campaña que va a desplegarse en todo el territorio nacional, porque ya es el candidato de 6 organizaciones importantes del país, una gran coalición encabezada por la Fuerza del Pueblo con el Partido Reformista, que es la organización que la va a personificar a nivel presidencial y en otros niveles también. El Bloque Institucional Socialdemócrata, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el Partido de la Unidad Nacional, la Fuerza del Pueblo, por supuesto, que el antiguo, o su nombre anterior era el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Hoy hubo una manifestación. El presidente suspendió, por razones del fallecimiento del padre del presidente Medina, un acto masivo que estaba pautado para el lunes, es decir, para antes de ayer, en el Coliseo, creo que era en el Teo Cruz, sí, del Centro Olímpico, masivo. Por razones atendibles lo suspendió. Pero hoy hubo una actividad importante en San Cristóbal como Día de la Constitución, donde incluso participó un acto masivo donde se empezó ya a promocionar la campaña del amigo Franklin Rodríguez, que fue a la senaduría de San Cristóbal, que seguro va a ser el ganador de esa importante plaza, apoyado por 6 partidos, incluyendo, es muy probable que esté incluido en otros tipos de alianzas que se van a anunciar muy en breve, pero que nosotros no queremos avanzar, por lo cual le felicitamos mucho a Franklin, que definitivamente es un emprendedor, un trabajador incansable de la causa del doctor Leonel Fernández. Ha sido un líder de la juventud durante muchos años y ese fervor que tiene definitivamente, junto con todas sus ideas y sus visiones que ha podido desplegar cada vez que ha podido participar en actividades de índole política a nivel nacional. Definitivamente que lo hacen un candidato imbatible en San Cristóbal. El PLD, el viejo partido, no tiene candidato. Creo que tenemos un video. No tiene candidato en esa demarcación porque sabemos que el actual senador está pasando por un proceso judicial incluso. Y aunque él es el que representaría la boleta de ese viejo partido, hay que señalarlo, no tendrá las fuerzas para poder competir. Y básicamente porque
la Fuerza del Pueblo, el partido que lidera el presidente Leonel Fernández, ha atraído y seguirá sumando a toda la militancia y la dirigencia fundamental de esa demarcación. Y ciertamente Franklin Rodríguez, que es nativo de Cambita, de San Cristóbal, sí, él es un gran dirigente, es una persona muy querida en San Cristóbal, y de seguro que será el próximo y seguro senador de esa provincia. Sí. Fíjese que creo que tenemos el video de cuando llegó el presidente Fernández. Sí, para que veamos esas imágenes. La recepción que le dieron ahí en San Cristóbal, día icónico, día de nuestra Constitución, de la primera Constitución de la República, sobre la cual vamos a hablar ahora muy brevemente. Sí, en lo que ahí. Compañeros y compañeras, recibamos al presidente, líder de la Fuerza del Pueblo, el próximo presidente de la República Dominicana, el presidente Leonel Fernández. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Es interesante que ver ese entusiasmo, ese fervor encendido que existe en esa base de la fuerza, que ahora es de la Fuerza del Pueblo, pero de decenas, ya miles de dirigentes altos, medios y bajos del partido, de la base, que se han ido hacia la Fuerza del Pueblo. Hay un entusiasmo porque el país fue abusado. El país, la voluntad popular fue abusada por el poder, por la soberbia, por el dinero. Es decir, cuando se presentan situaciones donde el pueblo se quiere expresar libérrimamente y vienen manotazos institucionales como el del 6 de octubre, eso lo que hace es generar más fervor y más decisión de luchar. Por eso ellos no han ganado nada con esa obscena acción de quitarle al país un mecanismo de expresión que es su voto, por la vía de un fraude digital vulgar, un atraco digital vulgar. Porque esa misma gente está igualita, esperando las elecciones ahora de febrero y de mayo del 20, para darle la pela del calzón quitado que se le dio otra vez, ahora a nivel nacional. Por eso que ustedes ven ese entusiasmo, ese fervor, como si tuviéramos 2 o 3 días antes de las primarias. No ha decrecido en lo más mínimo. Ese entusiasmo al revés se ha potencializado, porque ahora hay la sensación de que tenemos que reivindicar un espacio de la libertad, un espacio de la democracia, un espacio de la Constitución. Hoy es el día de la Constitución, de nuestra primera Constitución, esa que el presidente Medina quiso tirar al zafacón y quiso arrodillar y quiso cualquierizar para violarla en una forma abierta, cuando quería quedarse ahí modificándola para ser él el candidato, y que ahora la ha seguido pisoteando con todas las faltas a la ley, a la Constitución, que se cometieron, ese rosario interminable de infracciones que se cometieron para burlar la voluntad popular del pueblo dominicano. Por eso el día del 6 de noviembre es un día muy significativo, porque es un día que le recuerda al mundo: República Dominicana se dio su primera Constitución y se ha luchado mucho y se seguirá luchando porque el imperio de esa Constitución se respete, por arriba de los excesos del poder, de los soberbios, de los que se creen en un momento determinado que son dioses en la tierra. El pueblo dominicano les pondrá en su lugar. En esa actividad, y lo va a hacer en las elecciones del año 2000. En esa actividad, el presidente Leonel Fernández, al hacer uso de la palabra, justamente decía y rememoraba que hoy se cumple un mes de haber sido fraguado a este fraude, y que él señalaba que la mayoría del pueblo dominicano que acudió a las urnas el 6 de octubre votó a favor de su candidatura, y que le fue despojada en los términos
que ya conocemos. Y hay que subrayarlo, hay que decirlo, hay que resaltarlo, el hecho de que si esa militancia del PLD que sabe que su líder, que su presidente fue despojado de su candidatura y que su voto fue burlado y su trabajo y su esfuerzo para llevarlo a él como el candidato de su antigua organización, ahora está más decidida. Y ahora, de seguro, y porque es lo que percibimos y en las actividades que se vienen haciendo internas, muy privadas, nos damos cuenta, y es lo que uno escucha, de que ahora existe también, además, un elemento que se agrega, y es que estamos en libertad de hacerle oposición a este gobierno que ha venido atropellando, que ha venido maltratando y que de manera sistemática había perseguido a militantes, a dirigentes del otrora Partido de la Liberación Dominicana mientras estaba todavía unificado o convivía, porque la separación venía generándose ya y dándose desde hace un buen tiempo, pero que por razones disciplinarias se mantenía un cierto respeto hacia el actual régimen, pero que de ahora en adelante ya vemos cómo comienza a acrecentarse la oposición que ha de hacérsele, porque ciertamente los desmanes de este gobierno son muchos y hay que señalarlos. Así es. Por eso es importante estar atentos a los movimientos de ese poder que se siente aterrado con el doctor Leonel Fernández Reina. Por eso que ustedes vieron ahí, ellos saben que él les ganó las primarias y ellos saben que ese fervor del voto está ahí, y ahora más por las razones que les hemos explicado. Por eso es que hacen la iniciativa de irse a tratar de atajarlo ante el Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional, soñando ellos que va a cometer la barbaridad de ir en contra de sus propios precedentes, que ha sido consistente desde la sentencia del año 2002 de la Suprema Corte de Justicia, varias sentencias del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, en el sentido de que no pueden establecerse limitaciones legales al derecho fundamental de elegir y ser elegido, porque no existe una referencia de la Constitución a la ley para reglamentarlo, que no sean las formalidades formalidades, diríamos, materiales que no tienen que ver con el ejercicio del derecho en sí, sino con la propia inscripción. Sí, para fines de inscripción, pero no para si puede ser o no. Estamos hablando de situaciones que no pueden desnaturalizar la esencia del derecho mismo. Por eso fue sintomático que como explicamos ayer en detalle, el Palacio organizara su tropa jurídica, encabezada por los colegas Jorge Prat y Cristóbal Rodríguez y demás, y fueran a tratar de apoyar una acción que se lanzó para tratar de convalidar un abuso, que sería que se considere que el doctor Leonel Fernández Reina, aparte de haber sido la víctima del fraude descomunal que lo fue, la ley dice que le impide participar o no en las elecciones del año 2020. Hoy salió la información importante, pueden volver, esa fue la información de ayer, sí, de que 4 magistrados muy reputados de nuestro país se constituyeron en amigos de la Corte y apoyaron, decían los medios de prensa, la tesis de que bajo ninguna circunstancia puede entenderse que la ley puede establecer limitaciones al derecho de elegir y ser elegidos. 3 de ellos, el magistrado Rafael Luciano Pichardo, el doctor Hernández Machado, el magistrado Hernández Machado, el magistrado Pedro Romero Confesor y el magistrado Yotin Curi, que fue del propio Constitucional, sosteniendo el criterio de que cualquier disposición que tratara de usarse desde el punto de vista legal para coartar, limitar o poner condiciones adicionales al ejercicio del derecho de elegir y ser elegido son totalmente inconstitucionales. Es decir, que estamos hablando no solamente de magistrados experimentados, de un prestigio acrisolado muy bien ganado, sino 3 de ellos los que sentaron ese precedente luminoso que todavía perdura hoy en el año 2002.
Es decir, que la maniobra del gobierno de tratar de venir con monsergas, de que lo que se trata es que en la ley se cometió un error de lenguaje, dice uno de ellos. Así es. Dice que de lenguaje, de sintaxis. Oye, y que debió decir de una forma, no, es que debió decir, dice que el doctor Leonel Fernández Reina no está impedido. Eso no puede ser leído de otra forma. Hay otro, como tú decías ayer, que es muy creativo. Que dijo que no, que lo que él fue candidato a ser candidato. Candidato a ser candidato. O sea, esa es la condición de precandidato. Haciendo malabarismo. Así. Hay que rescatar de esa iniciativa de los magistrados, 3 de ellos, que como tú muy bien señalas, Juárez, provienen de la anterior Suprema Corte de Justicia, de la Suprema que presidió el magistrado Jorge Suberuiza, que fue a cuya gestión se estableció el precedente que ya ha sido debatido y planteado en este mismo espacio, en este programa. Que lo leímos ayer. Así es. Hay que rescatar de esto que, a mi juicio, al leer la reseña, porque no he visto la instancia, pero la reseña que se dio en los medios de comunicación, lo que revela esto es el interés de estos magistrados que fueron de la Suprema Corte de Justicia y otros del Tribunal Constitucional, es hacer prevalecer el principio de la garantía que da el hecho de que existe una sentencia firme que no puede ser revisada por el Tribunal Constitucional. Esto es esa garantía jurídica que debe seguir en el Estado de Derecho, si así lo queremos preservar, porque de lo que se trata es que con acciones como la que se intentan desde el Palacio Nacional, con estos intentos de los juristas, de los abogados que han estado representándole, lo que se pretende es desconocer el Estado de Derecho y que no haya no se respeten los derechos fundamentales. Y hay un elemento ahí que quisiera resaltarlo. Hacen una distinción entre cómo la Constitución también distingue entre la posibilidad de sí regular por ley para la elección de los cargos de nivel municipal. Porque la Constitución de manera expresa en los artículos 201 a que sea y 202 regulado por la ley. Lo envía de manera expresa a que sea regulado conforme a la ley que rige la materia. No así en el caso de los niveles presidencial y congresual, que está ceñido única y exclusivamente a los cánones establecidos en la propia Constitución. Cierto. Y es por lo que se ha dicho hasta la saciedad, y en las propias sentencias que han sido citadas, el precedente ya vinculante de la Suprema Corte de Justicia anterior, de que no pueden adicionarse, no pueden agregarse otras condiciones distintas a las previstas en la Constitución. Así es, pero imagínense la autoridad de los magistrados, los magistrados que tienen un prestigio muy bien ganado y una hoja de servicios impecable, como impartiendo justicia, y justicia en aspectos tan importantes para el país, no solamente sobre esa Suprema Corte de Justicia y esos magistrados, 3 de ellos que firman ahora esta iniciativa, fueron los que sentaron en el precedente en el año 2005 de defensa de la nacionalidad, que fue el que le sirvió de antecedente a la sentencia 168. Del Tribunal Constitucional. Exactamente. Fue ahí en la Suprema donde se sentó el precedente de que bajo ninguna circunstancia podían inventar o imponernos a nosotros condiciones diferentes a las que establecían las constituciones desde el año 1929 para otorgamiento de la nacionalidad. Y en consecuencia, cuando iniciativa de esa naturaleza, el magistrado Rafael Luciano Pichardo, el magistrado José Enrique Hernández Machado, el magistrado Pedro Romero Confesor, que tienen ese prestigio, ese aval, junto con el magistrado Yotin Curi, que es de los precedentes luminosos, diríamos, prácticamente, porque él tiene 1 año y pico, 2 años, desde que se fundó el Tribunal Constitucional, se creó. El magistrado Yotin Curi estaba a la vanguardia de todo ese acervo de protección de la Constitución emanado del Tribunal Constitucional. Una iniciativa de esa naturaleza
le cerca definitivamente cualquier marco de maniobra a esta meliflua y artera movida del flamante presidente Temístocles Montaz, que desplegó su terror a la candidatura del doctor Leonel Fernández, mandando a los abogados a ver qué hacen ahí, si atajan al presidente, el doctor Leonel Fernández. Yo leí en las redes, señores, fíjense si es un análisis o un enfoque que hizo una periodista muy aguda, ella Nancy Espinal, que en uno de sus mensajes, ella decía, pero señores, si se llevan del criterio de los abogados que le quieren atajar, sí, que quieren leer la ley como no es, y para leerla como no es, se están inventando de que cuando dijo candidato no era candidato, sino candidato a ser candidato. Y todo ese tipo de trabalenguas. Decía ella, imagínense que un partido hubiera decidido someter la elección de su candidato presidencial por una encuesta, porque lo permite. Sí, es una de las modalidades de la ley de partido. Y van 3 o 4 y dice que pierde uno de esos la encuesta. Entonces ese que perdió no podría. Le van a decir, no, pero tú no puedes ir. No solamente que te sacamos por la vía de encuesta, sin un solo voto, sino que porque hay un artículo ahí que dice que es para los candidatos, para los nominados, pero nosotros lo queremos leer, que es para todo el que haya, aunque haya perdido, por Dios. Señores, la ley de partidos, todos lo sabemos, es un mamotreto de ley, porque fue una ley hecha para la reelección de Danilo Medina. Fue una especie de arma de reglamento. Fue una ley también concebida para pero limitar el derecho de los adversarios internos y externos. Para cuando viniera el zarpazo. ¿Qué pasa? Que en la prisa y en la diríamos, en la... Porque el que hace mal, es que a veces no se da cuenta que se va a revertir el mal que hace. Porque lo hace con odio. A quien sanciona con la posibilidad, esa propia ley, de no ser candidato, es al que es nominado, al candidato. En este caso sería el penco, que ellos sacaron de una manga y lo hicieron candidato digital. Entonces no pueden leer la ley, esa propia ley que el Tribunal Constitucional en todos sus excesos se ha ido encargando de desmontarla. No pueden leer los pocos artículos que están claros. No pueden también decir, no, pero que fue un error, que debió decir que respeten al país. El doctor Leonel Fernández Reina es el candidato de una coalición de 6 partidos, le guste o no le guste al Palacio Nacional. Y si quieren derrotarlo, se van a tener que ir con nosotros a las elecciones, a ver quién es verdad que tiene más votos. Ellos saben que están perdidos. Sí, y que es para afuera que van. Por eso es el terror de quererlo atajar en el Constitucional. Si quedaba alguna duda de la necesidad de conformar una fuerza política auténticamente democrática, ahora queda totalmente disipada. Sí. Porque justamente la fuerza del pueblo surge para enfrentar los desvaríos, para enfrentar la deriva autoritaria del actual gobierno, que se ha inclinado hacia el autoritarismo en la última etapa y a perseguir a quienes disienten, a crear incluso leyes injustas, inmorales, como esa propia ley de partidos, que aunque en esta parte no afecta, como se pretende interpretar de manera, digamos, muy caprichosa, la limitante al presidente Leonel Fernández y a todos los ciudadanos que participaron en las primarias, tanto del Partido de Liberación Dominicana como de las demás fuerzas políticas, esta ley no le limita, pero aún así, con el uso abusivo del poder, como se ha sido la práctica constante y de manera persistente del actual, de un sector del actual gobierno, y que lo hace incluso desde lo que ahora llaman esta corporación política que se denominó PLD en algún momento, y que incluso ayer decían, al término de una reunión que sostuviera este club de socios que tienen, porque la mayoría son empleados del Palacio Nacional, los que han sido incorporados allí. Entonces decían que iban a respaldar a la Junta Central Electoral en las decisiones o las medidas que tome para frenar
en lo que ellos denominan el transfugismo. ¿Pero cuál transfugismo? El hecho de disentir de ideas políticas, el hecho de abandonar una organización que ya no nos representa y que ya no tiene, digamos, ni siquiera el sentido para el que fue fundada por el profesor Juan Bosch, eso se le puede denominar transfugismo, ¿no? Por el contrario, al revés. Es un acto de valentía, es un acto incluso que hay que resaltarlo, porque se está abandonando un partido que detenta el poder y se crea una nueva organización para desde allí enfrentar a ese poder que se ha desnaturalizado, que se ha desviado y que intenta cercenar, que intenta limitar el libre ejercicio de las ideas, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, incluido que hemos estado necesariamente señalando y debatiendo en este espacio, en este programa, porque este programa está también, además de promover las ideas del presidente Leonel Fernández y las fuerzas aliadas, esta gran alianza que se ha conformado, es justamente también para defender los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho a elegir y ser elegible, como establece el artículo 22 de la Constitución de la República. De manera que la fuerza del pueblo surge justamente para encaminar lo que son, digamos, los sueños y los anhelos de los dominicanos que antes simpatizaron por el PLD, que al este partido desviarse, al este partido ya no representarle, entonces ahora lo hacen a través de otro canal, de un canal auténticamente democrático, a través de, digamos, en este caso liderado, como en su momento lo fue, el viejo partido, ahora liderado la Fuerza del Pueblo por el presidente Leonel Fernández. Pero además de esto, entonces se agregan toda este conjunto de organizaciones que también tienen las mismas creencias, tienen las mismas incluso inquietudes y preocupaciones. Sí, preocupaciones por señores, la deriva autoritaria. Señores, sí, venimos del conflicto por la Constitución, que sigue. Hoy es el día de la Constitución. Extiende. Señores, sí hay que reconocerle al doctor Leonel Fernández Reina algo históricamente, que hay muchas cosas, y hay un rosario de logros, con sus altas y sus bajas, pero ha tenido un ejercicio luminoso de la política dominicana. Pero si el país le va a reconocer al doctor Leonel Fernández Reina para la posteridad una cosa, es la de ser el defensor de la Constitución. Hoy hay que hacerle un homenaje. El doctor Leonel Fernández frenó el intento dictatorial y tiránico de Danilo Medina de cualquierizar y tirar al zafacón la Constitución de la República Dominicana, así como se oye. Nucleó con su liderato firme, sólido, nucleó al país con el peligro que existía patente de que no hubiera una especie de cualquierización, de violación disque disfrazada de modificación de la Constitución. Eso pasó hace menos de 2 meses. Todas las fuerzas del país respondieron a ese llamado y se fueron nucleando con el doctor Leonel Fernández adelante. Y hay que decirlo, luego se integraron otros líderes, sí, en particular el Luis Abinader, al final, que fue también una ayuda tremenda a lo que era una masificación de una protesta por defensa de la Constitución. Hoy, el día de la Constitución, hay que hacer ese homenaje al doctor Leonel Fernández. Pero él sabe, como dijo Otoniel, que la lucha no ha terminado. ¿Por qué? Porque ese poder soberbio que quiso arreojar la libertad de este país y de los legisladores, mandando 3.000 guardias vulgarmente a hacerle una especie de cerco militar al Congreso en el momento en que estaban, según Manuel Díaz, sobornándose legisladores para comprar una reforma constitucional y disfrazar la violación de reforma constitucional. Estamos hablando de que el que dio la cara y se puso al frente y se fue al Congreso a decirle a sus compañeros, basta de eso, no va a pasar eso, fue el doctor Leonel Fernández Reina. Por eso es su deber
seguir liderando esa lucha ahora en el plano electoral. Lo hizo magistralmente en las primarias y le dio una pela en las primarias. Y ese palacio soberbio maniobró para robarse esas primarias con complicidad abierta de la Junta Central Electoral, como hemos explicado. Y ahora quiere seguir dando el tajo dictatorial de que no puede ir. Pero no es al doctor Leonel Fernández que ellos le estamos impidiendo la participación. No, es a más de 1 millón de dominicanos y dominicanas que votaron por él. Y algunos que no pudimos votar, como éramos los delegados de los partidos aliados y demás, y que en esta sí vamos a votar de primero. Ese pueblo dominicano tiene derecho a que su candidato esté en las elecciones del año 2020. Primero, porque la ley no se lo prohíbe, al revés, se lo permite. Y segundo, porque la Constitución lo protege. Y tercero, porque el pueblo dominicano necesita ser respetado. El pueblo dominicano, su voluntad popular fue estuprada por el gobierno de Danilo Medina. Y eso no puede ser, no pueden salirse con la suya, con ese estupro institucional. Por eso, ¿qué día más claro para honrar a nuestra Constitución, nuestra primera Constitución? Y honrar a todos los hombres y mujeres que en distintas épocas de la historia, de la dilatada y esforzada historia de nuestro país, han luchado por esa Constitución y han entregado sus vidas, incluyendo la guerra del 65, ese episodio luminoso, y todos los episodios donde la Constitución ha estado en el frente de las preocupaciones y de las grandes luchas nacionales. Pero vamos a recordar las más recientes y las que tenemos de frente. Este tercer round sobre la Constitución se está dando ahora, porque ¿qué es lo que ustedes creen que anda buscando el gobierno? Que se viole la Constitución contra el doctor Leonel Fernández Reina, que le digan, decirle al mundo que ellos metieron una tal ley de partidos, que es de destrucción de partidos, que le pusieron un membrecito que se llama transfugismo, que no le aplica, pero que ellos quieren ahora leerla al revés para que le aplique. Y que decir que por una ley de ellos, la Constitución, ellos cogen y la tiran al zafacón así, igualito que hicieron o que pretendieron hacer la otra. Es otro episodio de violación a la Constitución, a los derechos fundamentales del doctor Leonel Fernández Reina, pero los derechos fundamentales a elegir de más de la mitad del pueblo dominicano. Abrumadora. Y el pueblo dominicano no se va a dejar quitar ese derecho. Que lo sepa el Palacio, que lo sepa el presidente, que lo sepan los miembros de la Junta Central Electoral y que lo sepa todo el mundo. Esto es un tercer round de la lucha por la defensa de la Constitución. Esa candidatura es constitucional y cualquier intento contra ella es una violación flagrante de la Constitución, que este país no se lo va a aceptar ni a Danilo Medina ni a nadie. Porque aquí se va a definir si estamos en presencia de un Estado de Derecho o si estamos ya en presencia de una dictadura que se quiere quedar ahí a base de crimen y del ejercicio más obsceno del poder, corrupto. Un poder corrupto y corruptor, que es lo peor. Por eso, qué buen día para poder hacer alusión a esos episodios, porque todos son piezas del mismo tinglado, señores. Sí, es así. Todas son piezas del mismo tinglado. Y esta lucha, Juárez y amigos que nos ven, no termina con el hecho de que se garantice el libre ejercicio del presidente Leonel Fernández y de otros que estén en su condición a participar como candidatos a ser elegibles. No, de lo que se trata es de seguir avanzando para entonces asegurar, rescatar la institucionalidad que ha sido secuestrada por esta gestión. Porque la institucionalidad nuestra se ha ido deteriorando, se ha ido convirtiendo en un instrumento al servicio de una persona. Cierto. Y las cámaras legislativas, vemos incluso desde las discusiones en la Cámara de Diputados para aprobar la ley de partidos, ha venido convirtiéndose en un conjunto de personas allí, pero que hace tiempo dejó de ser un poder del Estado, un poder público, una institución respetable. Y eso hay que rescatarlo,
pero también hay que rescatar la institucionalidad en otros órganos y en otras entidades que dependen justamente del Poder Ejecutivo, que también han sido distorsionadas, han sido desnaturalizadas, porque lo que prima es el interés de un individuo, que por ser el presidente de la República entiende que todo descansa sobre su idea, sobre su pensamiento y sobre su interés, sobre lo que él le conviene para permanecer en el poder. Y lo que no puede lograr por la vía legítima, como es el caso de la elección del candidato del viejo partido, entonces lo hacen a través del engaño, del fraude, de la manipulación. Se despoja a aquellos que legítimamente han alcanzado una posición. Entonces, este debate, esta batalla, esta lucha no termina con que el presidente Leonel Fernández sea reconocido como el candidato de las fuerzas políticas que le apoyan. No, entonces la batalla irá más allá. Irá a febrero en las elecciones municipales, pero irá sobre todo, que es donde descansa la institucionalidad y donde digamos está la esencia, el corazón de la democracia, que es el Congreso. ¿Cierto? Y claro, el rescate de la presidencia de la República para que esté en manos auténticamente democráticas, en manos legítimas, en manos de un líder, de un presidente que le duela los destinos del pueblo dominicano. Así es. Por eso es bueno que los amables televidentes puedan comprender que las cosas que han estado pasando no son aisladas. Es el mismo drama. Como bien define Otoniel, es un individuo tratando de cualquierizar el Estado de Derecho de la República Dominicana, para que ese Estado de Derecho sea secundario a su voluntad. Una ley de partidos como trató de que le diera la gana, y una constitución como quiso imponerla y no pudo, una violación de la constitución disfrazada de reforma constitucional, mandada subrepticiamente del Poder Ejecutivo como para que surgiera como de los senadores, una iniciativa de los senadores, con los métodos que Manuel Díaz dijo y coerción militar, luego un fraude descomunal, ahora tratar de impedir que el doctor Leonel Fernández Reina sea candidato, cualquierizar el ejercicio del derecho de elegir del presidente del presidente Fernández y de todos los millones que le seguimos y que lo vamos a apoyar. Eso es dictadura. Porque si una ley cualquiera que ellos inventen puede ponerle condición al ejercicio de los derechos ciudadanos, como contrario a lo que así fue el precedente de la Suprema del 2002, que ya es precedente intocable por virtud del artículo 277 para el Tribunal Constitucional, como las propias decisiones del Tribunal Constitucional, como del Tribunal Superior Electoral, que impiden que a derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido se le pueda regular o cortapizar por ley. ¿Qué quita que luego quieran cortapizar y quitar el derecho, cualquier otro derecho? Quisieron hacerlo con el de la libertad de expresión en la ley de partidos y tuvo el Tribunal Constitucional que declararlo inconstitucional. Quisieron ponerle esposas a la gente para que el candidato a ser electo tendría que haber sido parte del partido para poder ser electo, para evitar que fueran candidatos extrapartidos. Una manera de cercar la selección de buenos candidatos fuera de las organizaciones políticas. El Tribunal Constitucional tuvo que suprimirlo. También el asunto de la permanencia, ya dijimos de la permanencia. Es decir, ha habido 6 o 7 declaratorias de inconstitucionalidad en menos de 6 meses. Incluida una que decía... ¿Por qué? Porque de lo que se trata es República Dominicana defendiéndose contra un intento de tiranía, usando y cualquierizando las leyes como una manera de servir el favor político de un solo hombre que esté en el Palacio Nacional. Esa es la pura verdad. Y lo que está pasando ahora es el episodio que continúa esa saga. Por eso el terror. Imagínense si ellos le pueden decir a cualquier ciudadano ahora, no solamente quién fue el candidato electo, sin haberlo sido. Es decir,
El fraude hizo un candidato, el crimen hizo un candidato. Pero vamos a decir que él tampoco puede serlo. Es decir, es imponer al candidato de Odebrecht, y por las razones de Odebrecht, pero cercenar a que los otros se puedan expresar. Eso es tiranía, y eso no se le va a dar a ellos. Porque este país le va a dar otra lección de que respeta su Estado de Derecho y su Constitución. Esa tiranía inició a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, Primero, con la propia ley de partidos, sí, se despojó a los militantes, a los miembros de esa organización, de su derecho, de como había sido tradición desde que fundó Juan Bosch el Partido de la Liberación Dominicana en el año 1973, de escoger a sus candidatos, incluido el candidato presidencial. Le fue despojada ese derecho a los militantes. Pues ahora salimos del Partido de la Liberación. Que el Constitucional lo echó hacia atrás. Exacto. Pero dejó que se escogiera la modalidad a través de un congreso del partido y se mantuvo esta modalidad de primarias abiertas. Pero a través de una ley se despojó de manera directa por designio de un hombre, que es el presidente de la República y que es el jefe de una facción, que ahora es jefe completo de esa secta, que es el PLD actualmente. Pues ahora se quiere extender esto al resto del país. Ahora se le quieren retirar los derechos a los ciudadanos de elegir a su presidente y de elegir a sus otros funcionarios de elección popular, como los senadores y diputados. Se quiere ahora lo que ya se hizo a lo interno de su partido, extenderlo al resto de los dominicanos, porque así es que se van germinando y se van consolidando las dictaduras y las tiranías. Comienzan con un pequeño segmento y la gente decía, bueno, pero es un problema del PLD. Ya no es un problema del PLD. Fíjese cómo ahora se extiende a todos los dominicanos y se le quiere quitar el derecho que ya se le intentó hacer a los militantes del PLD, ahora a todos los dominicanos, para que no elijan a su presidente, al que ellos decidan libérrimamente, pero se le limita y se le cercena el derecho a las organizaciones políticas como el Partido Reformista, la Fuerza Nacional Progresista, el PQDC, el PUN, el BIS y la propia Fuerza del Pueblo, que han dicho que su candidato es Leonel Fernández. Pues no, desde el Palacio, desde el gobierno, se le quiere limitar y decirle, ustedes tienen que coger otro candidato, porque nosotros impusimos una ley que no dice lo que alegan, pero que nosotros pretendemos que diga lo que nosotros queremos que diga, al revés, para que ustedes no puedan elegir a su candidato. Así es. Hasta ahí que vamos. Señores, pero no solamente con el doctor Leonel Fernández Reina. Si ellos lo que ellos están diciendo es que ninguna persona, nada más no es Leonel, senador, diputado, regidor, alcalde, que haya perdido y que en consecuencia no fue candidato, no es nominado, en consecuencia no está afectado ni por el artículo 49, inciso 4, ni por el artículo 134. Tampoco puede aspirar. Es una supresión masiva de derechos constitucionales. Ese es el término adecuado. Estamos hablando de 4.000 candidatos, teóricamente, que hubieran podido asistir a decir, bueno, yo no estoy afectado por esa ley, y si lo estuviera, mi derecho constitucional a ser elegido no puede tener una condición adicional que se inventó Danilo Medina y el grupito que hizo la ley de partido para tener una especie de encerrona de todos le pongo el candidato que yo quiera por fraude y nadie se puede ir, porque si se van son desahuciados políticos, que dicho sea de paso, es una violación abierta al derecho de asociación, que es un derecho constitucional y fundamental también. Me apuntaba mi hermana Sojela María con mucha perspicacia y con mucha certidumbre. Esto es una especie como de pena. Tú tienes que quedarte en ese partido, porque si te vas de ese partido ya tú tienes que retirarte políticamente. Están limitados. Eso es coerción, eso es una violación doble, porque es una violación entonces al derecho de asociación. Y peor, si esa asociación ha devenido en una asociación de malhechores, como ni más ni menos lo que ha sucedido con el Partido de la Liberación Dominicana en muchos planos. Se han establecido prácticas delincuenciales del manejo político, delincuenciales.
abiertas. Entonces, pero hay que quedarse ahí obligado, porque ellos metieron una ley que ahora la quieren leer al revés, diciendo lo que no dice. Y que todo el mundo aquí preso, porque si se van es desahuciado político. ¿Y qué es esto? Mejor que supriman las elecciones y que traten de quedarse a la brava, a ver si es que es verdad que el Capela, que el país no le va a aguantar eso a ellos. Por eso es que están aterrados. Y fueron a tocar una puerta que en nuestra opinión es la peor que pudieron tocar. Porque el Tribunal Constitucional sí está definitivamente claro de lo que es la Constitución. Y un día como hoy, Día de la Constitución, también hay que hacerle una rememoria, un reconocimiento al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que desde que fue fundado en varias ocasiones ha tenido la suerte nacional en sus manos y ha decidido correctamente. Recuerdo, por decir algo, aparte de la 168, que fue la barrera definitiva de protección de nuestra nacionalidad, que confirmó y amplió el precedente sentado por la Suprema Corte de Justicia en el 2005. Está la protección de la soberanía, cuando el gobierno de Danilo Medina, en un gesto de tratar de ver cómo se mercadeaba para quizás una posible reelección en el 15, que después la metió, entregó en un trato totalmente nocivo con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, con la administración del gobierno de Estados Unidos de entonces, para entregarle militarmente a este país, no era, vulgarmente entregado. Que no era la actual gestión del presidente. No era la del presidente. Y era con un embajador que hay que recordar de mala manera, seguro, que era un atrevido, que hay que decirlo, el anterior embajador que se tuvo aquí. Y justamente, ¿sabes quién era el canciller? Andrés Navarro, uno que andaba ahora depotricando. Pero señores, el Tribunal Constitucional puso en su puesto eso y dijo, no señor, República Dominicana es soberana. Así es. Hay que echar eso para atrás, y lo echaron para atrás. Como decenas de decisiones del Tribunal Constitucional. Esa misma decisión del Tribunal Constitucional, anterior a todo este proceso de reforma, cuando se pusieron a inventar, porque ellos son famosos inventando, mandaron a tirar un globo de ensayo con una acción de inconstitucionalidad de la Constitución. Así. Había uno que se inventó ahí que ni siquiera había que modificarla. Porque el desprecio por la Constitución es tal que ellos la ponen, la quitan, la tornan, la viran, la suprimen como les da la gana. Así es. Y se pusieron a inventar que con una acción que llevaron ahí para que le declarara el 20º transitorio de la Constitución contrario a la Constitución. Y le dieron una pila de conceptos. Aún cuando los retiraron. No. Después cuando era tan temerario. Yo no había visto una sentencia más conceptuosa en mi vida sobre lo que es proteger la norma constitucional. Diciendo, la Constitución no es inexpugnable, la palabra que usó, contra cualquier tipo de acciones de anomia, antinomia y toda esa basura que se inventaron ellos para tratar de ver cómo... Lo mismo. Lo mismo que andan. Bueno, uno que anda hoy que también estaba muy efectivo en ese momento. En otras palabras, el Tribunal Constitucional sembró esa posibilidad. Por eso fue que se pusieron a tratar de comprarla en el Congreso con coerción militar. Así es. Por eso en el Día de la Constitución hay que hacer un reconocimiento a quien el reconocimiento merece. Al Tribunal Constitucional, porque en toda su historia de estos años donde ha dado vigente, ha sido luminoso en sentar los precedentes adecuados y el país espera de ellos siempre lo mejor en ese sentido. Por eso que nosotros no tenemos mucha preocupación de que pueda venir a prosperar cualquier iniciativa artera de esta del Palacio, tratando de poner la Constitución otra vez de lado. Y también al presidente doctor Leonel Fernández Reina y al pueblo dominicano, que supo plantarse completo, unificarse para poner en su sitio al poder que quería relajar con la Constitución, cuando querían Danilo Medina disfrazar una violación abierta de la Constitución, violando todo su juramento y todas sus palabras, para pretender eternizarse en el poder. Así que, señores, hemos llegado al final de este espacio.
Para nosotros ha sido un placer y vamos a volver mañana, Dios mediante, con una nueva entrega de A Ganar. Les reiteramos que a partir de la semana que viene, nuestro horario nuevo va a ser de 9 a 10 de la noche, es decir, a partir del lunes que estaríamos a 11, A Ganar va a ser transmitido de 9 a 10 para mejor penetración y mejor comodidad de muchos de ustedes. Así será. Muchísimas gracias por su audiencia y será hasta mañana, pues. Buenas noches. Buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.